Hola a todos de nuevo. Me desaparecí por mucho tiempo, pero finalmente volví. Yo soy Jacob de Joshbook o Joshbook y hoy les vine a hablar sobre un libro que leí hace como un año más o menos. Que le quería traer una pequeña reseña. No lo había hecho por lo mismo de que procrastino mucho y también algunas cosas de la escuela. Pero bueno, eh, como lo dice en el título, vine a hacer la reseña de Un saco de huesos de Stephen King. Creo que se ve al revés. Y pensándolo bien, creo que a partir de ahora empezaré a hacer una pequeña... empezar a contar la pequeña historia de cómo conseguir ciertos libros. Y bueno, en el caso de Un saco de huesos es curioso ya que la... Perdón, si hay mucho ruido. Vale, sé que perdón si hay mucho ruido, es que hay gente en mi casa. Siempre hay gente en mi casa, vaya. Y bueno, Un saco de huesos, esta edición de bolsillo ya, la conseguí en mi primera ida a una tienda de libros de segunda mano. No las voy a visitar mucho, sobre todo porque se encuentran algo lejos de donde yo vivo y yo normalmente cuando voy a algún lugar voy caminando. Pero fue una suerte de esto. De hecho, en ese mismo lugar encontré Bloodway Billy, que ya le hice su reseña, y después del anochecer, ya no me acordaba el título, que le quiero hacer también su reseña, aunque como es una antología es un poco más difícil. Pero ahí lo pensaré. Y pues bueno, terminando con esta pequeña historia, hablaré un poco de lo que trata. ¿De qué trata Un saco de huesos? Bueno, es simple, más o menos. Un saco de huesos cuenta la historia de Mike Nolan. Sí, así se llama, efectivamente. Me guío un poco la sinopsis cuando no recuerdo tanto de qué trata una historia. Y pues bueno, la historia habla sobre Mike Nolan, el cual su esposa falleció hace algunos años. Mike es un escritor medianamente reconocido, parcialmente, y todo le iba bien. Hacía cosas con su esposa, se nota que se querían mucho, y ella normalmente escribía las últimas palabras de los libros de Mike, hasta que llegó un fatídico accidente en el cual su esposa murió, y no es spoiler, lo dice acá. Se llamaba Joan, o yo, como le dicen en la mayoría del libro. Pasan algunos años, como dije, y Mike tuvo un bloqueo de escritor bastante feo, hasta que conoció a un personaje en particular. No sé si mencionarlo, pero quienes hayan leído el libro, supongo que sabrán a qué personaje me refiero, y si no, a la insomnia, el cual le recomienda que se tome unas vacaciones, por lo que Mike recuerda que tenían una pequeña casita de verano en un lugar medio desconocido del mapa que se llama TR90. La casa se llama Sarah Lauk o Sarah Risa, como la tradujeron. Así que él va ahí, pero empiezan a ocurrir bastantes cosas extrañas y todo empieza a escalar a un nivel mucho más alto cuando Mike conoce a una pequeña niña llamada Kira y a su joven madre, quienes indirectamente lo van a llevar a que descubra los secretos más oscuros de TR90, a la vez de que en qué estaba implicada su esposa en todo esto. No creo que no lo dije bien, pero creo que se entendió. Y bueno, ya habiendo contado más o menos de qué trata la novela, quiero ir con los puntos buenos y malos, aunque mayormente serán buenos porque esta es mi segunda novela favorita de King, simplemente por debajo de Mr. Mercedes, que también tiene su reseña por ello. Las iré dejando por acá o por acá, no lo sé. Comenzando con los puntos buenos, obviamente. La novela tiene un ritmo que en ningún momento se siente lento. Bueno, tal vez en algún momento sí, pero mayormente es algo que tiene un buen ritmo hasta que llegan las últimas 100 páginas, que son bastante frenéticas, diría yo.
Que por cierto, este libro lo relaciono bastante con Dumaki, el cual todavía no tiene su reseña y tampoco algo que estoy preparando y que he dejado también por lo de la procrastinación. No debería hacerlo tanto, pero bueno. Y eso es algo que me gustó mucho, sobre todo porque me estaba atrapando bastante y justo en ese final, no, todo va en cuesta arriba. Muchos dicen que King no hace finales buenos o no tan a la altura de la novela y puedo estar de acuerdo con eso, pero en el caso de Un saco de huesos diría que el final inclusive la hace mucho mejor de lo que sería normalmente. Otro punto a destacar son los personajes, por ejemplo Mike, que es alguien muy agradable, te puedes identificar con él, tiene los problemas de un escritor, una persona, y a diferencia de otros protagonistas escritores de King, que ven que él tiene bastantes escritores como protagonistas en sus historias, Mike se siente fresco. No, creo que no hay mejor palabra que lo pudiera describir. Y en otros personajes que también me gustaron bastante están, como no, la pequeña Kira, que cuando descubres todo lo que lo relaciona con Mike y todo así, simplemente te deja impactado. Y sobre todo Mati, que Mati es un personaje también importante, muy interesante. Y pasa algo que me llenó de cólera, exacto, cólera. Y no me había pasado realmente eso con ningún libro. O sea, a veces sí me sentía enojado, pero esto me hizo sentir enojado de verdad. Y con esto llegamos a otro punto que son los villanos, los antagonistas de la novela. Aunque sí hay algunos antagonistas, sobre todo. Lo principal en esta novela es la antagonista, o el antagonista, como se pudiera decir. Pero también hay un villano. Y no hablo de un antagonista, sino en un villano, en todo el sentido. Todo el sentido de la palabra. Matt Devor, que sinceramente se me hace de los villanos más despreciables y crueles que King haya podido escribir. Es un villano bastante bueno y está hecho para ser odiado. Junto a eso también tenemos a... bueno, para qué esconderlo, lo diré. A un outsider, o visitante, o como le quieran llamar, normalmente outsiders. Aunque eso sí, no diré como tal lo que hace en la novela, ni su relación con otra personaje. Eso quiero que lo descubran ustedes si se animan a leerla. Pero en general, los villanos y antagonistas de la novela se me hicieron bastante impactantes y creo que son de las mejores cosas que tiene King en cuanto a villanos. Y otro punto que creo que no muchos lo destacan es la emocionalidad que te crea este libro. Porque, por ejemplo, tiene casi 700 páginas, al menos esta edición, pero a mí se me hizo muy corto, me lo terminé en cuestión de semanas, cosa que no me ha pasado con otros libros con inclusive menos de 500 páginas de lo que tiene este libro. Es que lo mismo lo digo, el ritmo es bastante bueno, pero sobre todo lo que es la emocionalidad tocada acá. Hay sobre todo un momento con un antiguo amigo de Mike en el cual empiezan a hablar sobre familia. También quiero que lo descubran ustedes, sabrán a qué momento me refiero, los que lo hayan leído, tal vez. El cual me tocó muy profundamente, a pesar de que yo no he vivido algo así que puedas decir, wow. Pero en serio, la emocionalidad en este libro siento que está manejada de una manera espectacular. Y las referencias a otros libros tampoco faltan, que quiero que las vayan viendo, sí, créanme, son muy buenas. Ahora yendo con los puntos negativos, yo diría que solo le veo dos puntos negativos a este libro. Y uno no es como tal del libro en general, sino es por la traducción. Y así que esto será un poco más a la editorial que al propio libro.
Pero hablando de la traducción, está bien, no me quejo, pero cambian ciertas palabras que las cuales, aunque intentan darle un sentido, terminan quitando un poco el misticismo que tiene la historia, sobre todo una de la que he hablado bastante en ciertos sitios donde se hablan de King, grupos de Facebook, WhatsApp y todo eso. Y es algo que me molesta mucho porque ¿cómo pueden quitar una palabra tan importante como la que está en la versión original y cambiarla por ajo? Que al final se complementa para decir abajo. Ya sabrán para qué. Pero es que no. 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 Y bueno. Y fuera de eso, el otro punto negativo que le veo a la novela es con respecto a... No sabría explicarlo. Bueno, de hecho sí. Es cuanto a la explicación de algunas cosas, porque sí, se nos da una explicación y todo eso. Pero el problema es que, bueno, para ponerles un poco en contexto, este libro salió cuando King estaba volviendo a pensar un tanto en lo que iba a ser la continuación de su saga La Torre Oscura, que ya saben que es lo más importante en cuanto al multiverso de Stephen King. Y es algo muy genial de este libro, es que tiene todos, o al menos la mayoría de los conceptos que se tocan en lo que es La Torre Oscura, lo cual lo hace un poco complejo de entender para alguien que no haya leído por lo menos hasta el tomo 5 de la saga. Y ese es el problema, ya que hay escenas que pasan en las cuales si tú no sabes medio qué ocurre, te vas a quedar como... ¿Y esto? ¿Por qué? Y te vas a poner a rebuscar en la novela y todo eso para saber si no te has perdido de algo importante o no has estado prestando atención. Y luego te das cuenta y no sé. Yo medio ya estoy informado de esto, aunque igualmente sigo partes que me sacaron de onda y tuve que investigar o que me explicara. Así que creo que ese es un pequeño problema, porque a pesar de que sí es una novela con la que yo considero podrías empezar con King, no sería lo más recomendable justamente por todo esto. Te vas a sacar de onda miles de veces. Y bueno, creo que con esto acabamos la reseña. Me quedó un poco larga, pero creo que estuvo bien tras varios meses en haber hecho una reseña, sobre todo de King. Bueno, en ese caso creo que sí sería todo. Antes de irme, definitivamente les quería mostrar esta edición en inglés que tengo también de Back of Fonts, la cual es un poquito más corta que la versión en español, cosa que me pareció muy bien hecha de parte de la traducción, a pesar de que la critico un poco antes. Mantener una cantidad de páginas muy similar. Y sí, me pienso leer el libro de nuevo en inglés, aunque soy medio malo con esto todavía. Pero bueno, eso era de lo que quería hablar. Así que supongo que nos vemos después. En otro día, otra semana, un mes, otro año, otra década o cuando a mí se me antoje. Espero que tomen en cuenta esta lectura de King. No es un libro del que yo considere se hable mucho, pero créanme que vale totalmente la pena. Ok, nos vemos. Que no los agarre el I Am Absalom, creo que así se pronunciaba. Y esperen nuevos videos. No sé cuándo los vaya a subir, pero espérenlos. Nos vemos.